La Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria. El Ayuntamiento de Cómpeta y el Ayuntamiento de Torrox patrocinan este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV. En esta segunda edición semanal, hoy miércoles, tenemos muchos contenidos que hemos preparado para el día de hoy, pero especialmente queremos que estéis muy atentos, a todo el programa, pero sobre todo, si sois propietarios de viviendas en alquiler o si sois inquilinos, que estéis muy atentos a partir de las 7 menos 10 de la tarde, porque estarán con nosotros el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga y además hoy con más razón todavía y con más importancia su asistencia al programa, porque desde hoy miércoles entra en vigor el nuevo decreto del alquiler que ha aprobado el gobierno de nuestro país. Así que hablaremos de todos esos temas, novedades en torno al alquiler, una serie de medidas también que se han aprobado desde el gobierno para contener un poco los precios, que el mercado, sabéis que está el tema de la burbuja del alquiler, que nos recuerda a esa otra burbuja que hubo inmobiliaria con el tema de la subida desorbitada que hace años sufrió el mercado inmobiliario. De todo eso hablaremos en la segunda parte del programa, pero ahora vamos a saludar a uno de los colaboradores más veteranos que tenemos en nuestro magazine de PTV, en Málaga TV. Muy conocido por nuestra audiencia, él es, yo creo, de una de las personas más polifacéticas que yo he conocido, porque ahora mismo está prejubilado ya, pero él ha sido, por ejemplo, tengo yo aquí, empresario, autónomo, asalariado, cooperativista, ha trabajado de comercial de industria, mecánico industrial, constructor, mecánico protésico, buzo profesional, técnico en trabajos en altura, agricultor, hostelero, cocinero, incluso, dice, llevado por su adicción al riesgo, también peluquero de señoras. Y hoy lo vamos a presentar en calidad de escritor, porque acaba de publicar su primer libro, que no es un libro de autoayuda, ahora nos explicará él. José Antonio Pérez de la Serna, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, encantado de verdad de que esté en esta primera parte del programa, y hoy no como colaborador, sino en calidad de invitado, como escritor ya con este primer trabajo de Mi salchicha no tiene wifi, que luego ya explicaremos lo de la salchicha y lo del wifi, Pero ya es una realidad, y hace, yo creo que un mes y medio, cuando tuvimos esa comida que de vez en cuando hacemos los colaboradores del programa, él ya apuntó de que estaba a punto de sacar su primer trabajo, y yo desconocía la temática del trabajo. Sí sabía que era un trabajo en el que tú te habías volcado mucho y que suponía abrir una parte importante de tu vida. Lo primero, José Antonio, este libro, decíamos, no es un libro de autoayuda, es un libro de... Es un libro, se puede decir, de testimonio. Me preguntaba la editora, dice, ¿en qué género crees tú que debemos escribirlo? ¿Qué género literario? Y yo dije, sobre todo en género utilitario. Yo creo que sea un libro útil, quiero que sea un libro, si no práctico, sí que dé cierta idea a personas que están cerca de pasar la experiencia que yo pasé, que se le abra una nueva luz, una forma distinta de enfocar el problema quizás. Y para los que están alejados de él, una forma de entretenimiento y de adquirir una nueva perspectiva sobre una realidad que a lo mejor está más cerca de todos nosotros de lo que muchas veces sospechamos. ¿Hablamos de una adicción? Hablamos de una adicción, hablamos en este caso concreto del alcoholismo. El alcoholismo. En tu caso fueron 3 años en los que te viene una serie de circunstancias no esperadas. Sí. Puede parecer que se está buscando una excusa al decir una serie de circunstancias. No. Las circunstancias, por muy adversas que sean, pueden ser el detonante. El detonante de un problema que es, al final, es la punta del iceberg. Este problema está sustentado, mejor dicho, sobre una serie de condicionantes, de experiencias personales. Por eso en el libro, en muchos capítulos, las notas al final del capítulo son más largas que el propio capítulo, porque me tengo que explicar tanto a mí mismo que a veces tengo que contar. Es decir, que este libro en su origen tenía 2.000 páginas aproximadamente. Luego pasó a 500. Luego pasó a 500 y luego se ha quedado unas 170 aproximadamente, o sea que es resumir un resumen. A petición, además, del editor, del propio editor. Sí. Del propio editor, que te decía, tienes que ser más conciso y resumirlo todo. Yo he tenido oportunidad porque el libro me ha llegado hace cosas de un par de horas aquí a PTV, y la verdad que en 40 minutos que he estado leyendo distintos pasajes, ¿no?, de los capítulos que conforman el libro, puedo asegurar que el libro engancha muchísimo.
un enganche, estamos hablando de adicción, pero un enganche sano, ¿no? Un enganche positivo, porque lo explicas todo muy bien, además es un ejercicio yo creo que de transparencia y de generosidad, estás contando una parte de tu vida, sobre todo, bueno, hablas un poco de tu infancia, de cómo ha sido tu vida, pero sobre todo te centras en esos 3 años en los que eres esclavo del alcohol. Y cuenta algunos pasajes que son duros, muy duros, y que puede hacer despertar a algún que otro lector, ¿eh? El contar mi vida no era el objetivo del libro. O sea, el hecho de que sean trozos de mi propia biografía es la excusa. Es, digamos, la percha donde yo he podido colgar otras reflexiones a las que me ha llevado esta enfermedad. Al contar la infancia, pues verás que en mis notas aparecen temas sobre los que he reflexionado, claro, muy a posteriori. Sobre las adicciones, por ejemplo, en la juventud y en la infancia. Yo me he dado cuenta por mi propia experiencia, claro, yo con 10 años no era un adicto, pero sí ahora soy consciente de todos aquellos condicionamientos, de todo aquel bombardeo. Afortunadamente mucho de él ya ha acabado, pero ahora tiene otros tintes más siniestros quizás. Durante muchos años fuiste bebedor social. Un bebedor social, sí, problemático, incluso... Algún día a lo mejor algo más de... Por profesión me tenía que mantener en forma, o sea, nada de fines de semana claro. Loco porque me jugaba la vida. Hombre, en el un buzo trabajo. profesional es una profesión de riesgo. Entonces yo entrenaba muy a menudo y era un bebedor social y con alguna, como se suele decir, alguna pasada, algún día, un fin de año o alguna fiesta especial, pero problemático. Sin buscar excusas, José Antonio, pero tú has colaborado aquí en esta casa en PTV ¿desde cuándo aproximadamente? Pues ¿Más de 10 años? Más de 10 años, las Seguro. primeras elecciones de CS. De CS, con Ciudadanos, cuando esos primeros militantes ciudadanos en Málaga, que en muchos casos pues ya no están, y vinieron otros, yo creo que Juan Casani había aterrizado todavía en Málaga. José Antonio, tú llega un momento en que tú tienes que dejar el programa, sí. y dejas el programa y dejas Málaga. Sí. Pero no sabemos lo que ocurre, simplemente te despides y pues que te vaya genial, pero dejaste el programa y estuviste un año fuera. Y detrás de todo eso había pues una intención de retomar tu vida porque estabas perdido. Sí, efectivamente. Me fui a una institución religiosa, en este caso luterana. Tenía yo una excusa además era real. Yo quería profundizar más en algunos aspectos. Yo siempre he andado rondando los estudios de teología y filosofía a través de ciertas instituciones de la iglesia y tal, pero había temas en los que yo quería profundizar y quería matar 2 pájaros de un tiro. Yo quería aprovechar para estudiar y hacer un corte en mi vida, porque eso sí lo tenía claro, que en la vida bastantes veces hay que frenar en seco, pararse, sentarse, dejar que todo corra rápido y ver hacia dónde quieres ir. Y me parecía imprescindible escaparme. También es porque, como el libro reflejo, alguna otra vez en mi vida ya escapé y el resultado es fantástico. Pararse, pensar, borrarlo todo y empezar a construir de nuevo es siempre una buena solución cuando uno no tiene muy clara la salida. Al final resurges con más fuerza, ¿no? Con más fuerza, por supuesto. Más fuerza. Decíamos, no hay que buscar excusas. El problema está en el interior de uno mismo. Sí. A lo mejor, pues en muchos casos, pues falta de autoestima, pensar que uno pues no es capaz de recomponerse o de, en fin, de determinadas circunstancias que tiene uno personal, pero sí que es cierto que a ti en ese momento pues fallece tu padre, a tu madre le sobreviene una enfermedad muy difícil de afrontar, que es duro para el enfermo y más para el cuidador, que es Alzheimer. Ocurren otros problemas familiares, como divorcios, separaciones, tengo que cerrar la empresa, mis actividades agrícolas se van a la porra. Lo más normal es que esto hubiera sido por culpa de mi adicción al alcohol. En mi caso no fue así, pero es lo más corriente. No existe un adicto que pueda mantener un negocio, ni un empleo, ni una familia. Entonces, antes de que esto ocurriera de verdad, fue por lo que decidí venderlo todo. ¿Vendes tu campo? ¿Vendes todo? Lo vendí todo. Oye, tu entonces pareja, que luego se convirtió en tu expareja y ahora pues nuevamente pues sois pareja, no sabía nada, ¿no? Desconocía tu problema. Desconocía el tema, bueno, prácticamente. Ni tus hijos, ni tus dos mujeres. Nadie lo sabía. Hasta un par de días antes que decidí irme, que ya, bueno, no sé si lo reuní porque tampoco lo recuerdo demasiado, pero bueno, se lo fui diciendo uno a uno. Sí. Se destapó todo y les dije la decisión que había tomado. Sí recuerdo que vino mi hijo mayor, muy sorprendido, me ayudó a hacer la maleta, me dio un abrazo. Fijaros que también es curioso porque, bueno, es lo ideal, ¿no? Pero él actualmente tiene una pareja, él ha estado casado en 2 ocasiones, tienes hijos de los 2 matrimonios,
pero tiene una relación estupenda, según Sí. nos cuentas, con tus exmujeres, con tus hijos, vivís Sí. todos además en la misma área, en la misma área, zona. sí, la misma zona. Sí. O sea, que no estamos hablando de que, por ejemplo, hay personas que, pues, a lo mejor en un momento dado, pues no sé, de familias desestructuradas, no es el caso. No, no es el caso. Una de las cosas que he aprendido, en este caso no por ahí, sino por la de testimonio, no solamente de las asociaciones, los que conocí en Valladolid, los que yo ya me he procurado conocer de primera mano, no se puede establecer Un perfil. ni una etiología, ni un condicionamiento Socioeconómico tampoco. ni socioeconómico. Yo he llegado a la conclusión de que todo tiene que ver la genética, tiene que ver la fisiología, tiene que ver la psicología de la persona. Sí he encontrado elementos que están cruzados. Por ejemplo, la violencia, los malos tratos. Puede haberlo antes de la adicción o puede haberlo después de la adicción o puede haberlo antes y después de la adicción. Es muy corriente que personas adictas hayan vivido en ambientes donde ellos han visto malos tratos aunque no lo hayan sufrido. O sea, por ejemplo, la violencia y las adicciones están muy relacionadas. Violencia no solamente física. Verbal también. Violencia psicológica, violencia verbal, el abandono, la depresión. Me he encontrado muchas veces, muchas asociaciones he descubierto que hay personas que se trata la depresión después de abandonar una adicción. Y yo he llegado a la conclusión de que hay personas que han llegado a la adicción para intentar calmar la ansiedad que provoca una depresión. O sea, estamos hablando de causas y efectos que yo, al menos por mi experiencia personal y por los testimonios directos de personas, no tengo muy claro a qué obedece. Antes de irte a Valladolid, de estar ese año estudiando teología y de recuperarte, ¿no?, como individuo, pues pasas por distintos episodios que los vives tú en tu más estricta intimidad, tu familia es ajena a eso. Sí. Hay un pasaje, un capítulo que he podido leer que la verdad me ha impresionado, pero lo cuentas muy bien y yo creo que puede también ayudar a mucha gente. Y que no todos los alcohólicos pasan por eso, pero muchos sí que pueden pasar. Por el tema de alucinaciones, de estar consciente pero no consciente de lo que te está ocurriendo, incluso de delirar hasta tal punto de pensar que tu familia tiene un piso alquilado en Madrid y tú estás en Málaga y ese piso no existe. Ese tipo de cosas, por ejemplo, a ti llega un momento en que te asusta lo que estás viviendo, ¿no? Sí, en este caso concreto, además, es un elemento crítico, sobre todo para los alcohólicos. El alcohol es una droga muy jodida, perdón por la expresión. Es una droga muy fastidiosa porque es la que el síndrome de abstinencia es más peligroso que todas las demás. No hay ninguna droga, incluida la heroína, que es una de las más potentes que conocemos, cuyo síndrome de abstinencia pueda matar al adicto de forma fulminante. El síndrome de deprivación alcohólico, que es la forma más técnica de llamarla, produce una mortalidad de un 30 a un 40%, si no es atendido por un equipo médico. Puede ser por subidas bruscas de tensión, por bajadas bruscas de temperatura, en fin, tiene una serie de manifestaciones tan exageradas a nivel fisiológico que no todos los cuerpos, y ahí viene lo peligroso, ni todas las mentes son capaces de asumirlo. Me dijo algún psiquiatra que no tiene nada que ver con la enfermedad mental porque es por un proceso puramente químico, pero sin embargo algún psicólogo, algún terapeuta me ha dicho que lo que yo he pasado es lo más parecido a las sensaciones que tiene un psicópata, no, perdón, un psicótico. Un brote psicótico, o sea, con la alteración de la percepción de la realidad. Llegaste a creer en tu mente, a crear incluso una ciudad o una localidad imaginaria, Lombarda. Sí, Lombarda era una provincia que estaba entre Valladolid, Salamanca y Zamora, y yo la veía en el mapa. Y al día siguiente me enfadé, digo, aquí hay una conspiración, porque ayer estaba en el mapa y hoy no está. Y yo digo en el libro, digo, es que no solamente estaba en el mapa, es que entre mis recuerdos de la geografía que yo estudié en la EGB, era evidente. Entre Salamanca, Valladolid y Cáceres está Lombarda. Fíjate, y yo tenía el coche aparcado allí, que era lo más gracioso. Fíjate que hay una llamada de atención que tú haces con una llamada. Una noche está tu madre ya enferma al lado tuya, tú estabas como principal cuidador, ¿no? O prácticamente sí, como al cuidador, 100%, al 100%. dedicado a ella, y haces una llamada, no sé si de despedida o de voz de alarma, porque hay un diazepam, bueno, unas pastillas de por medio, ya unas copas ingeridas, y ¿qué ocurre con esa llamada? Porque eso quizá a lo mejor fue lo que también te salvó, ¿no? Sí, a mí me salvó la vida. Como yo siempre he estado de acuerdo en eso, fue una idea que me dio un compañero de este viaje. Dice, tú has salvado la vida porque has tocado el fondo del pozo. Si no llegas a llegar al fondo del pozo, tú sigues hacia abajo. Después descubrí que eso es verdad. El fondo del pozo, cada adicto lo tiene a un nivel distinto. Hay adictos que su fondo del pozo está ya en el escalón con el cartoncito de vino blanco en cualquier calle. Hay otros que el fondo del pozo está en una resaca, que no soporta el dolor de cabeza y dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, ese fondo del pozo
es muy distinto. Por eso digo que ese algo, entre comillas, al principio del libro, es algo misterioso. Tanto la adicción es algo misterioso, porque unas personas sí y otras no, consumiendo la misma cantidad y la misma sustancia, y el proceso de rehabilitación, por qué unos sí y otros no. Es el misterio que no logro desvelar en este libro, porque ya amenazo con una segunda parte, que amplíe un poco esto. Tú haces una llamada a un familiar y vienes a decir Sí, que cuidar a mamá, ¿no? Cuidar a mamá, que estoy al lado de ella y tal, claro, empezaron a atar cabos, porque bueno, si tú estás con ella, que tenemos que cuidar. Y entonces, sabiendo que no estaba muy bien, alguien, no recuerdo si fue mi pareja entonces o mi hija, se dio cuenta de que algo no estaba bien y vino a casa y efectivamente había consumido una cantidad grande de diazepam y de alcohol. Como no sabía la cantidad, pues fui derivado a urgencia, de urgencia a una unidad psiquiátrica y voy a parar porque voy a desvelar el libro entero. No, pues simplemente una cosa, porque estos son pequeños pinceladas que les damos, pero yo de verdad que os recomiendo que compráis el libro porque de verdad que es muy interesante y que puede ayudar a muchas personas. Pero digamos que gracias a tus conocimientos profesionales tú logras escapar de esa unidad psiquiátrica al segundo día, despiertas, pero dentro de lo negativo que puede parecer, que te están ayudando y que estaban volcados en ti esos profesionales, tú te escapas, que no está muy bien hecho, pero con un fin positivo, y es que te diriges a AREA, a la asociación AREA. Y a partir de ahí, pues ya comienza tu recuperación, ¿no? Yo en el libro de dos maneras excuso tanto a los profesionales de la seguridad... Sí, dices que estaban ante todo... Claro, estaban ante un mecánico industrial, que a mí es muy difícil encerrarme sin desmontar una cerradura rápidamente con un clip. Hay que leerlo porque entonces, es de MacGyver, ¿eh? Es de MacGyver. Entonces, y también disculpo al equipo de psiquiatras porque no se debe a su pericia, se debe un poco a la masificación y un poco a que, aunque la adicción, hay mucha formación sobre adicciones, y el alcoholismo en sí es un gran desconocido. Entonces yo tenía la sensación de que allí no me estaban entendiendo exactamente lo que me ocurría. Y entonces yo tomé la decisión que el único que me podía entender era otro alcohólico. Y otro alcohólico solamente lo hay en una asociación de alcohólicos rehabilitados. Como AREA, por ejemplo. Como AREA, por ejemplo. Con esas terapias es la casa que me salvó la vida y que sigue siendo mi casa, al menos los días que voy por allí, me siento como en casa. De todo esto que nos estás contando y que refleja en la novela, ¿cuánto tiempo hace ya? Pues hace ya 3 años, 3, 4 años. Sí. Oye, lo del título de Mi salchicha no tiene wifi, esto también tiene su... Y además, literalmente, salchicha de comer, de Frankfurt, de hot dog. Sí, ¿Qué pasó con ese hot dog? A ver. Que no haya malentendido. Pues si revelo ese detalle, revelo exactamente la parte central del libro. Pues entonces lo dejamos en punto suspensivo. Lo dejamos en punto suspensivo. Es una alucinación. Es una alucinación. Bueno, pues Mi salchicha no tiene wifi. Hay que leerse la novela para saber el porqué del título, pero es una de las alucinaciones, que es uno de los efectos, por supuesto, muy peligrosos en una adicción como el alcohol. Y fue el punto de inflexión. Cuando yo salí de aquella alucinación que duró casi una semana, estuve 2 o 3 días durmiendo sin parar. Y cuando me desperté, claro, ya te sientes bien, empiezas a comer. Y la gente, que es muy sorprendida, porque ellos eran estudiantes de teología y profesores, de adicciones no sabían nada. Entonces estaban los pobres diciendo, ¿qué le ha pasado a este chico? ¿Se nos va a morir? Porque también me estuvieron buscando por los tejados de Valladolid, en fin. Entonces, cuando me contaron lo que había pasado, yo ya le conté lo que me estaba pasando, de acuerdo con otro hermano que había allí que sabía bien la historia, le estuve explicando. Y entonces ellos me contaron todo lo que yo cuento ahí, porque yo no soy consciente de eso. Yo tengo mis recuerdos que son muy distintos a lo que realmente ocurrió. Oye, tenemos una serie de fotografías que a ver si podemos ir pasando y la vamos comentando, porque es otra manera también de conocer a nuestro invitado, a nuestro colaborador José Antonio Pérez, que como decimos, pues ha querido abrir su corazón y su experiencia, pues contándonos pues ese paso, ¿no? Pues por esa adicción y bueno, pues ese esfuerzo y ese creer también en sí mismo, ¿no? Y el saber que tu vida no puede quedarse ahí en ese problema, sino que podía salir de ese pozo. Bueno, pues vamos a ir viendo esa fotografía y la vamos comentando con él, porque ya decíamos al principio de nuestra entrevista que José Antonio es un hombre que ha tenido muchísimas experiencias, muchos trabajos de distinta índole y sobre todo es yo creo un alma inquieta, le encanta viajar, descubrir mundos. Desde pequeño, además, porque naciste en Melilla, pero a los 6 o 7 años te viniste a Málaga, pero tenías amigos allí cada 2 por 3 cogías el barco. Íbamos a Melilla, la mitad de mi familia está en Galicia, en Vigo, y también pasaba la mayor parte del tiempo en Vigo. He vivido en Vigo muchos años, después otra vez a Galicia, en fin. Y he seguido esa tónica durante... ¿Alguna de estas fotos pueden entender lo que te ha llevado a publicar este libro? Pues sí, esto fue recién llegado a Málaga desde Valladolid, que subí a un monte muy alto con mi pareja, cerca de Málaga, eso es la presa del Limonero desde atrás. Sí.
El que conozca aquello sabrá que tiene un poquito de esfuerzo llegar hasta ahí arriba, sobre todo en verano. Y fue el momento prácticamente en el que decidí que podía escribir el libro. Después me quedaban otras reticencias, porque una de las cosas de la que no se habla mucho es que esta enfermedad tiene otro componente, tiene dos componentes que le añaden malditismo. Uno, esa es una cafetería que hay en Murcia que es mi favorita para reflexionar, porque a la hora que yo solía ir siempre estaba sola. Entonces era mi momento, era mi café de por la tarde. Ese componente que estás hablando quizá puede ser estigma social, vergüenza. Sí, la vergüenza, el autocastigo, el sentimiento de culpa, que puede ser terrible en el adicto y le puede impedir absolutamente restaurarse. El estigma social, y en eso tengo que hacer hincapié porque ahora llega el día 8 y esto no es publicidad gratuita, es que viene en el libro. Yo en compañeras de adicciones he notado que tienen una carga extraordinaria. La mujer más, todavía está peor. La mujer todavía más. Tiene eso es Caravaca de la Cruz y es donde está mi cafetería favorita que ha salido antes. En las fotos que te he mandado son momentos que corresponden casi cada uno a un párrafo completo del libro. Y tengo que reconocer que para escribir el libro ha sido imprescindible, lo dice atrás en los agradecimientos, ha sido imprescindible los testimonios que ha recogido la asociación, a mi pareja que me ha acompañado en toda esta locura y cada vez que yo estaba mirando un poquito el paisaje decía, escribe, y me ponía otra vez con la... ¿Ha sido entonces una terapia también escribir esta novela para ti? Fundamental, este libro? fundamental. Sobre todo porque algunos trozos le he mandado a compañeros y tal, y me decían, mira, ya me está sirviendo. ¿Cómo que te está sirviendo? Dice, sí, porque lo que me ha escrito aquí lo he pasado por correo electrónico, para que me contrastaran, para... Uy, ese es uno de mis sitios favoritos, eso está entre España y Francia. Es un sitio que hay que desviarse casi 500 metros, eso lo descubrí gracias a Google, no es que yo sea muy listo. Y porque se me averió el navegador. Entonces buscando, dije, uy, qué sitio tan bonito. Y me aparecía el botoncito este azul al lado del coche. Sí. Y digo, pues esto hay que encontrarlo. Y efectivamente lo encontré. ¿Y sabes cómo se llama? ¿No lo podrías recomendar? No sé cómo se llama. Tú lo viste y eso te yo lo lo vi guardas para y lo ti. fotografié y digo, esto lo tiene que ver Diego. Oye, es una Pero postal, sí puedo decir que es desde la carretera de Huesca hacia la zona central de los Pirineos. Vamos, que cojo el coche y llego ahora mismo. Por el Tourmalet, el famoso Uy, Tourmalet. Con lo despistado que soy. El Tourmalet hay que tener cuidadito para pasarlo. Bueno, vamos a ver más fotografías. La verdad que ha hecho una buena selección de fotos, de viaje. Y ahí tenemos pues más Eso carretera. es la zona más alta de los Pirineos, que hay... Eso fue este verano entonces, ¿no? Eso fue este verano. Ahí concretamente paré porque ahora voy a contar una anécdota que nunca he contado, A ver. que es casi esa es la frontera justa. En la foto anterior había unos mojones, de estos pintados de blanco. Sí. Yo estaba en el ejército, hacíamos una pequeña batida por allí. Y lo que voy a decir puede crear un conflicto internacional, pero movimos la frontera francesa como un par de metros hacia adentro. Anda, mira. Y le comimos terreno a... ¿Y eso se ha quedado así? Yo pasé por allí precisamente para ver si estaba en el mismo sitio. Yo no sé si se fue la cal o como ya las fronteras no son tan estrictas, ya nadie se encarga de... Pero tengo el orgullo... En esa época tenía un significado especial. Un significado especial. Yo creo que fui el último conquistador español, porque fue el que gané terreno para mi país. ¿Estamos hablando del año? Uy, eso sería sobre el año 81. Bueno, pues ya por ahí estaban tirando los camiones de fresa Sí, y cosas de esas, ¿no? yo creo que algo así no algo había. Mira, esto de aquí. Eso es un intento, eso que ha salido de que la salchicha volviera a tener wifi y la conecté directamente a la red de cable. Sí, ¿no? Ha pasado muy rápido. Más imágenes de una Esa es la aventurera, única foto que me ha permitido mi pareja que use. Hombre, mira, aquí estamos nosotros. Esta te la mandé porque es un homenaje a este sillón, a esta sala, a este plató. Sí. Porque la verdad aquí he pasado unos ratos muy buenos y porque también me animo a escribir el libro. Ah, qué bien. Me alegro. Ese es mi arco de reflexión. Eso está en Ciudad Jardín. Es una pena que es un día fuera abajo. La casa de García Lorca, donde también me voy a pensar. Yo soy una persona así un poco rarita para esas cosas. Yo me siento en la casa de Lorca y en la Huerta de San Vicente. Sí. También sé, por ejemplo, que has Y se me estado... ocurren sobre Mira, todo. aquí me dijo tu madre, Ese es un homenaje a mi mamá. que hoy está en una Está residencia. en una residencia. Y de vez en cuando vamos a invitarla a café, churro y zumo de naranja, que la pobre lo que tiene bien es el estómago y el hígado, que disfrute Por lo menos de lo que ese pueda momento lo disfrutar. disfruta, ¿no? Aunque ya el recuerdo pues no lo tenga, ¿no? Y, esto es... digamos- Eso era otro de mis sitios favoritos de pensar, que es la muralla de la Coracha. Ah, mira. Un sitio que antes era muy tranquilo, ya como han habilitado una pasarela así, hay mucho turista y tal, y ya para pensar mucho, ¿no?
Eso es Sevilla, otro sitio que me gusta a mí patear en solitario, por eso la hora. Sí. Sevilla, para mí, la mejor hora es en agosto a las 3 de la 4 de la tarde. Aunque haga mucho calor. Aunque haga mucho calor, no hay nadie. No hay nadie. Hombre, miren, en estas comidas que hacemos de vez en Exactamente. cuando, pues ahí estamos ahí los colaboradores del Coloquio Una Vega, está Cristina, Norberto y Ese es el origen de este libro y el origen de todo. Ese es mi papá y mi mamá, hay más fotos. que por eran ahí. también dos aventureros de... ¿También? Claro, por eso empezó mi serie de aventuras tan pronto. Nací en Melilla y vivíamos aquí. ¿Y esto allá. aquí que me ha llamado la atención, esto qué es? Eso es una alcantarilla. Aquí Sí. no creo que te Me invitas a la parece tan- reflexión, ¿no? No, Ah. simplemente es un sitio que yo reflexioné sobre cómo podemos convertir hasta lo más ordinario en bello. Simplemente una alcantarilla que un fontanero de Granada, eso es un pueblecito de la Alpujarra. Ah, que quiso Pregunté, adecentar un poco, ¿no? Y Para me que... dijo el hombre, dice, mira, tenía piedras, tenía cemento y tenía tiempo. ¿Qué más da hacer las feas con una reja? Que hace una ubre, mira, de una cabra, como que... Y digo, pues fíjate. Mira, El hombre tenía tiempo, tenía cemento y tenía piedra. Y hay dije, cada talento ahí que y dije está yo, ¿qué anónimo. excusa más buena para tener? Eso es en Alguacil, otro de los sitios donde me voy a dormir la siesta. Es Un sitio me municipio que encanta. tiene obras de arte por las calles. sí. Sé que también has estado en Benaque, pedanía de Macharabiaya, Sí, en la casa de en la Salvador casa de Rueda. Salvador Rueda. Otro... Yo es que empecé a escribir muy jovencito precisamente por culpa de Salvador Rueda, por culpa de Jorge Guillén. Porque a mí la poesía desde jovencito yo la leía. Desde los 10 años, ¿no? Y a los 10 años. Y a los 14 tenía el pobre, en aquella época creo, no, era antes de Marín, el director de Sur. Lo tenía agobiado porque le mandaba una carta al director toda Tú la eras de semana. los que le escribías al director Toda de la los semana, periódicos. además unas cartas al director. Y enormes. eran en plan ya combativas, denunciantes. Combativa, que si la suciedad en Gibraltar, una que me acuerdo. Y... Eso es uno de mis sitios de pensar. Eso es la calle Válgame Dios, de Chueca, en Madrid, que es un sitio delicioso también para pensar cuando Ahí no está son el las... título, ahí está. válgame Dios. Cuando no son las 2 de la mañana, que allí no piensa nadie. Oye, José Antonio, ¿qué esperas de este libro? Sé que todavía no está a la venta, en breve lo va a estar. Sí. En plataformas digitales, en internet, en alguna que otra librería, por ejemplo, en Calle Pelayo ya está. En calle Pelayo ya está. En la librería de en Calle la Pelayo ya librería está. Logos, está En esquina Logos calle de Pelayo. Calle Pelayo. Vale. Mira, esto es Benaque, en Macharabiaya, el pueblo natal o pedanía natal de Salvador Rueda, que también es otro lugar que le gusta a nuestro amigo. Me dio un Santo. poco de tristeza la última vez que estuve porque hay algunas construcciones, por ejemplo esa, que están un poco abandonadas. Alguien compró viviendas que restauró, pero por algún motivo que desconozco no se ha decidido a vivir allí. Y me da pena porque... Tiene mucho encanto, Benaque. Tiene mucho encanto, Y Macharabiaya Benaque. también. Sí. Oye, pues José Antonio, ¿qué esperas de este libro? A ver. Pues yo de este libro espero lo mismo que de mi vida. Espero que sea larga y próspera, pero lo que me toque tendré que aceptarlo. Bueno, nosotros Yo encantados. lo sí, hago, sí. perdón, no, yo lo hago con la idea de que simplemente este libro es un cartel de advertencia, una especie de panfleto, una nota que he puesto en el barranco. Si consigo que una sola persona se asome al barranco y no caiga, si consigo que el familiar o el amigo de alguien que está a punto de caer le pueda avisar, oye, mira, que hay un barranco. O si alguien que ha caído le da un poquito de aire, un poquito de luz para que pueda, que crea que es posible salir del barranco, pues con eso me di, aunque no vendieran nada más que un solo libro, es suficiente. Pues enhorabuena por este ejercicio. La editora no pensará lo mismo, pero... Pues enhorabuena por este ejercicio de verdad, como decíamos, de valentía, de transparencia y de generosidad por compartir tu testimonio. Mi salchicha no tiene wifi, de editorial Létrame. Eso es. ¿Eh? Bueno, pues José Antonio, nos seguimos viendo aquí los martes en el Coloquio Una Vega y te lo digo de verdad que nos encanta tenerte aquí cada semana. Muchas gracias por este espacio y muchas gracias. Muchas por tu gracias. invitación. Nosotros nos vamos ahora vamos a ir con el espacio de Somos Solidarios. Cada año el IES Rosaleda, el Instituto de Educación Secundaria Rosaleda, pues organiza una jornada de deporte accesible. Nuestras cámaras ya son veteranas allí en esos eventos y estuvimos hace unos días cuando se celebró para coger y contarlo todo en el siguiente reportaje. Vamos a charlar un año más con Miguel Moya, profesor del IES Rosaleda y coordinador de esta actividad que ya va por su 13ª edición, Feria del Ocio Activo y el Deporte Accesible. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. 13 años ya, una actividad más que consolidada y en el que los alumnos del IES Rosaleda, en concreto de un módulo, tienen la oportunidad de hacer una práctica lo más real posible, recibir a muchos invitados y sobre todo apostar por ese ocio activo y el deporte accesible. Bien, sí, 13 años como bien dice, nos hacemos mayores, ya vamos peinando canas, pero es un proyecto educativo que es muy interesante. No solo trabaja el Departamento de Actividades Físicas con todos sus ciclos, que tenemos acondicionamiento físico, animación,
sino que tenemos también turismo, madera, electrónica, cocina, jardinería, artes gráficas, es decir, es un proyecto interdisciplinar y lo más importante es que para nosotros es la práctica final de nuestro alumnado con el mundo real, con todas las asociaciones y colectivos que nos visitan, todos los patrocinadores, todos los invitados, tanto del mundo del deporte como del mundo de la cultura y del arte. Este año tenemos un escritor, Manuel Rodríguez, tenemos a Manolo Sarria, que hace de padrino nuestro un montón de veces, tenemos a Cristian Jonguenel, tenemos a jugadores de fútbol, a atletas del Club Atletismo Málaga, es decir, hacemos un gran día de fiesta para todos estos colectivos. Además, también he de deciros que este año hemos crecido y nos visitan de provincias hermanas, de Córdoba, de Granada, de Cádiz, y al final es una feria que se nos escapa un poco de las manos, pero para nosotros lo más importante es que es un proyecto educativo de primer orden para todo nuestro alumnado, y con eso nos quedamos. Miguel, fíjate que ya decíamos 13 años organizando este evento y sois una referencia. De hecho, por esta fecha me consta que son muchas las instituciones, los colectivos, las asociaciones que se ponen en contacto con vosotros preguntando, bueno, pues, oye, ¿cuándo va a ser vuestra feria? Que queremos ir con nuestros beneficiarios, porque muchos son asociaciones y ONG que trabajan con personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Sí, la mayoría son asociaciones, colectivos, también colegios, y todos los tipos de discapacidad están aquí, los queremos visibilizar, tanto motrices, físicos, intelectuales, sensoriales, todo tipo de personas con la diversidad funcional, porque la filosofía nuestra al final es que el deporte, la actividad física es para todos, da igual los colectivos, da igual las asociaciones, da igual las personas de la edad que sean, el género. De hecho, también este año queremos visibilizar con los deportistas que invitamos a deportistas mayores. Viene Joaquín Canales, que tiene 79 años, lo digo en televisión, Joaquín, y tiene 5 récords del mundo y es el mejor nadador que va a haber aquí, junto con Cristian, que también trabaja con Brazada Solidaria, la Fundación Vicente Ferrer. Traemos chicas como Fátima Villa, que es campeona de Andalucía de rugby femenino, y queremos visibilizar eso, la actividad física como un bien común de todos y que todo el mundo tenemos derecho, independientemente del grado de diversidad funcional que tengamos, que todos lo tenemos. Los alumnos que se implican, ¿no?, en la organización de este evento, estudian, esta formación dura 1 año, 2 años. Cuéntanos un poquito, sobre todo para aquellas personas que puedan estar interesados en adquirir estos conocimientos y, oye, como salida profesional, pues algo bonito e interesante. Sí, hay 2 cosas. Nuestro alumnado en principio surge con nuestro director actual, José David Triguero, que hacía las primeras jornadas de discapacidad, y luego esto ha ido creciendo hasta convertirse en una feria como la que podéis ver en las cámaras. Es alumnado de actividad física, tenemos 4 ciclos, 2 primeros y 2 segundos, y esto es un proyecto final. Ellos estudian lo que antiguamente era conocido como el TAFA, ¿vale?, que la gente lo tiene más controlado, y su perfil profesional es trabajar en actividades físicas, en patronatos, en instituciones, en gimnasios, en cualquier tipo de colectivo que se quieren dedicar a esto. Y también he de deciros una cosa muy importante: hemos ido evolucionando y lo hemos convertido en un proyecto educativo que queremos que sea de primer orden también, porque hay valores que queremos transmitir a través de la actividad física. De entrada, el valor de la democracia. Todo el alumnado que vaya a ver y que podéis entrevistar está participando en el proyecto, tomando decisiones consensuadas. Tanto el cartel como las actividades que se montan lo deciden entre ellos. Los coordinadores de las actividades son elegidos democráticamente por ellos. Pensamos que la democracia es un valor que no es solo ir a votar cada 4 años, sino que hay que trabajarlo en la enseñanza, y lo trabajamos en la enseñanza dando esa posibilidad de participación democrática. Y luego queremos transmitir también la actividad física como un bien y un disfrute de todos, y la idea final es generar un flow de todas las personas que nos encontramos aquí, tanto los técnicos que trabajamos como los que nos visitan, y que sea un día mágico para todos. Y además, como es San Valentín, pues por eso hemos puesto ese logo de We Move, We Love. Y creo que en los tiempos que corren es necesario que a través de la educación inculquemos estos valores.
Pues valores desde luego muy necesarios y importante que desde centros educativos como el IE Rosaleda pues también se trasladen a la sociedad. Enhorabuena por lo que hacéis y nosotros ya somos fieles aquí, estamos abonados a esta feria del ocio activo y el deporte accesible. Muchas gracias, Miguel, por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros por venir un año más, ya sabéis que esta es vuestra casa también y que compartimos muchos de los valores que queremos trasladar y vosotros los visibilizáis, así que gracias a vosotros. Pues estamos con este conjunto de alumnos de primero de Tafá, ellos están pues también implicados en la organización de este evento y sobre todo haciendo disfrutar a los asistentes, ¿verdad? Sí, estamos muy contentos de participar con ellos, de mostrarles alegría, de bailar con ellos, de jugar con ellos y mostrarles lo que es el deporte y a través del deporte que puedan disfrutar. De cara, digamos, a vuestra salida profesional, ¿dónde os veis vosotros dentro de un añito más? Porque os queda un curso más, ¿no?, para acabar la formación. Pues esto da para hacer monitores, a lo mejor en algún curso del colegio está de profesor, cosas así, hacer unas exposiciones y luego con esto llega a la INEF. Desde luego, salidas profesionales muy interesantes y sobre todo entiendo que sois amantes del deporte, ¿no? A mí personalmente me gustaría trabajar con personas discapacitadas porque me encuentro más relacionada con ellas, me gusta más la alegría que me transmiten, la sensación que estoy con ellos me gusta mucho más. Presentarnos a vuestro compañero, que aquí no lo vemos, pero está dentro de esa... El monstruo, ¿no? Es un monstruo aquí. Él es Álvaro, es también alumno de primero de Tafá. Alumno de primero. Bueno, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No sé si se escucha, ¿todo bien? Sí, disfrutando mucho. Bueno, pues nada, que sea una jornada también interesante para vosotros y lo que decía vuestra compañera, que disfrutéis mucho, ¿vale? Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, Javi? Pues muy bien. Alumno también de primer curso, ¿no?, de Tafá. Sí, de Tafá. Bueno, ¿y qué tal? En vuestro caso, ¿qué estáis haciendo aquí con los asistentes al evento, a la feria? Pues nosotros estamos haciendo un circuito adaptado que consiste en hacer una serie de postas donde nos adaptamos a las circunstancias de cada persona que viene, su discapacidad que tengan o depende de cómo sea cada uno. También ahí tiene que ser muy avispado el monitor, ¿no?, para proponer pues, unos juegos u otros, ¿no? Por supuesto, aparte de estar atento a ello, porque hay algunos que no pueden hacer algunas cosas y hay que modificárselas, incluso ayudarlos. Experiencia interesante para vosotros, ¿no?, porque esto es más real imposible. Por supuesto, aparte de cara al futuro es un escaparate bueno y está bastante bien. Gracias por atendernos. Nada, hasta luego. Os presentamos a Salah, alumno de segundo curso, y él también está aquí participando de manera muy activa en esta feria, como una experiencia profesional fantástica, ¿no? Y encantadora también. Me encanta trabajar con la gente de diversidad funcional, pues te hacen caso, tú te diviertes con ellos y encima estamos ahora con el voleibol. Me ha tocado a mí el voleibol japonés, que también se trata de jugar sentado. Esta modalidad es voleibol japonés. Sí, voleibol japonés, hay que aprender a ver. Oye, creo que el año pasado, esta modalidad no estaba, ¿no? Por lo menos no la recuerdo yo. No, este año, el 2019, el que se ha incorporado. El nuevo. La dificultad es que no te puedes mover, bueno, puedes moverte con las manos, cuesta más que el voleibol normal, pero está adaptado para que puedan hacerlo a red más baja, todo. Muchas gracias. A ti. A tan solo 12 kilómetros de Málaga capital, en Rincón de la Victoria, nos espera la única gruta marina visitable de toda Europa. Una cueva llena de misterios y leyendas, como la del tesoro escondido en el siglo XII por un emperador almorávide. Adéntrate en su impresionante recorrido con galerías y salas como las de la Virgen, de los lagos o la del volcán. Déjate embelesar por el silencio, solo roto por el sonido del agua deslizándose entre las rocas. Sorpréndete con las estalactitas y estalagmitas creadas por la erosión de las filtraciones del agua dulce. Abiertos todos los días con visitas gratuitas los lunes. En la zona del Cantal, ven y descubre la Cueva del Tesoro, el Rincón de la Victoria. Sombra. Mitad. Largo.
solo. Café Santa Cristina. Esta Semana Santa regalamos 24 plazas dobles en un balcón y 20 abonos dobles de sillas. Reúne 3 envoltorios de cualquier paquete de Café Santa Cristina y sus tickets de compra. Envíalos por correo o participa por internet. Mira las bases en nuestra web. Café Santa Cristina, el gusto por lo nuestro. En la Axarquía, junto al Parque Natural de Sierra Tejeda Almíjara, se alza Cómpeta, destino turístico internacional con un casco urbano típicamente andaluz de calles estrechas, plazas y rincones pintorescos. Conoce su iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y visita el Museo de Artes y Costumbres, así como el Museo del Traje. Rutas de senderismo. Disfruta en sus restaurantes y comercios tradicionales donde degustar o adquirir su vino local. Cómpeta. Ven y asómate. Bueno, regresamos después de esta pausa para la publicidad y, como se suele decir, lo prometido es deuda. Al principio del programa hablábamos que íbamos a tratar el tema del alquiler en Málaga, de la situación tan desesperada por la que están pasando muchas personas, muchas familias. Hoy además es noticia que entra en vigor el Real Decreto aprobado por el Gobierno de nuestro país para intentar contener esa burbuja del alquiler, los precios. Bueno, para ello hemos querido invitar esta tarde a nuestro programa a Pablo Sánchez e Isabel Guerrero por parte del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Isabel. Hola, ¿qué tal? Ellos además nos han puesto en contacto con dos personas que conocen muy bien, que han estado llevando sus casos y que nos van a aportar, yo creo que un testimonio, pues yo creo que con bastante valor, porque fácilmente vamos a empatizar con estas personas, porque es que lo que le ocurre a ellos mañana nos puede ocurrir a nosotros. Es que es así. Antonio López, buenas tardes. Buenas tardes. Vanessa Morales, ¿qué tal? Bienvenida. Bueno, si os parece, vamos con ellos directamente, que nos cuenten su situación. Antonio, jubilado. Jubilado, 75 años. ¿Inquilino desde el año? Desde el año, me parece que hace 10 años vivo ahí. Aproximadamente unos 10 años en la zona del Camino San Rafael. Sí, el mismo. Vale, tú tienes una pensión de 340 euros. Sí. ¿Y cuánto pagas de alquiler, Antonio? Pagaba, porque dejé de pagar. Porque no podías ya. Claro. Pagué hasta que pude. 310, creo que era lo último. Empecé por menos, pero con los años se iba subiendo. Lo último eran 310. ¿Por un piso de cuántas habitaciones? 3 habitaciones, un bajo con más humedad que... Pero se están cayendo las paredes, no sé si estoy a entrar, ¿no? Se están cayendo las paredes. Pero bueno, es lo único que te podías permitir y ya ni eso. Y ya ni eso, como... Si cobro 349 y pago, ¿qué hago? ¿Vivo? ¿Cómo? Él además tiene una enfermedad, tienes cáncer, sí. No operable. En principio no. En principio no. Te vemos ahora mismo relativamente dentro de lo que cabe bien, pero sí. Bueno, tendrás, me imagino, que una cierta limitación, por ejemplo, para trabajar cuando tienes el cáncer en una zona tan delicada, alrededor de unos órganos vitales que por eso no se puede operar, ¿no? Claro. 2 años he estado de prueba, me han hecho pruebas de todas clases, porque para detectarlo, estamos en un sitio muy 2 años han estado. Tu vivienda, además, y otras viviendas del entorno han sido compradas por una sociedad de inversión, por una SOCIMI, que se llama, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Cómo te lo comunican y qué implica para un inquilino el que ya no tienes a un propietario en particular, sino que es que tu vivienda ha sido adquirida por una sociedad de inversión? Bueno, yo en mi caso lo tenía muy claro, porque yo ya estaba en proceso de que me iban a echar, o sea, pero los vecinos de al lado, pues, mis vecinos, es que le están subiendo el alquiler a las criaturas, lo están casi amenazando. Hablamos de una situación que yo no sé vosotros cómo la calificaríais, Pablo e Isabel, rozaría, esto roza ya el acoso, ¿no? El mobbing inmobiliario, efectivamente. Mobbing inmobiliario, que tiene además... Son prácticas que se han llevado a cabo antes, pero ahora, pues, dada la situación de burbuja de precios que vivimos y de adquisición por parte de este tipo de empresas, de bloques enteros, pues va a más. Vosotros habéis conseguido, de momento, paralizar, ¿no?, el desahucio. Estas son las imágenes de hace pocos días que nos mandabais desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga. Habéis logrado paralizar el desahucio de Antonio, que tenía fecha. Sí. ¿Qué fecha era? El 26 creo que era, ¿no? ¿Y habéis conseguido un aplazamiento? Un aplazamiento hasta el 26 de marzo, si no me equivoco, el siguiente.
El 26 de marzo. O sea, hablamos de aproximadamente un mes. Sí, un mes casi, sí. Un mes, sí. ¿Qué recorrido puede tener esto? Vosotros también, ¿qué esperáis del nuevo decreto? Ahora sí que podemos, incluso antes de conocer el caso de Vanessa, ¿cómo valoráis el nuevo decreto que entra en vigor ahora? Yo me lo he leído y la verdad que hay cositas que dice, bueno, pues sí, que son pequeños avances, pero hay otras que se quedan, promesas que incluso, bueno, más que promesas, en el borrador del Real Decreto contemplaba, por ejemplo, una serie de cosas que luego no se han llevado a cabo. Claro, al final es verdad que se queda insuficiente porque sí que aporta ciertas cosas que están bien, la subida de la duración mínima del contrato, el reparto de los precios, o sea, de los pagos a los intermediarios, como son la agencia y demás, solo para el caso de personas jurídicas, no para personas físicas. Pero es verdad que se queda corto, sobre todo en la parte de la limitación de los precios, de crear un catálogo de precios de referencia que lo deja en manos de las comunidades pero no lo impulsa. Entonces al final volvemos a la misma problemática, es como una forma de aplacar un poco la discusión, de decir hemos hecho algo y esto se queda tranquilo, pero realmente no está solucionando el problema. Mira, por resumir a nuestros espectadores, porque esto ya se ha publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, la verdad que habría que entender, y probablemente vosotros sí que nos surjan algunas dudas y nos podéis aclarar más, porque en la terminología que emplean algunas veces nos podemos perder. Pero una de las medidas que contempla el Real Decreto dice la ampliación de 3 a 5 años de la prórroga obligatoria de la duración de contrato cuando el propietario sea una persona física y de 5 a 7 cuando sea jurídica. Hasta aquí yo creo que es comprensible, bueno, pues que es una prórroga obligatoria de un contrato, salvo que pues haya una causa justificable, ¿no?, de que el propietario necesita esa vivienda. Luego, o sea, que en este caso, por ejemplo, si un inquilino está al corriente de pago y lleva 3 años y quiere una prórroga, pues por el hecho de que el propietario quiera vender, no implica, o sea, tiene que respetar y tiene que, entiendo yo, ¿no? Sí, con el nuevo decreto. Con el nuevo decreto sí, ¿no? Luego, por ejemplo, dice el principal cambio también, la vuelta a la situación de 1994 respecto a la toma en consideración del incremento del IPC para situar el aumento de la renta de la vivienda en alquiler, aunque en este caso el IPC no será obligatorio como entonces, y solo operará como techo. ¿Esto vosotros cómo lo valoráis? Hombre, es positivo, pero es lo mismo de antes. Al final, si tú limitas la subida, pero no limitas el precio de partida, cuando el precio de partida ya es un techo inaccesible para todo el mundo, que limites la subida, pues puede beneficiar a un cierto tipo de gente que ya llega a ese nivel, pero realmente el problema es que la mayoría de la gente no llega a ese nivel. Hay mucha gente que se queda en la cuneta. Es como cuando dicen los portales de inmobiliarias que se va a producir este año una mesetización, dicen, de los precios. Eso es que se estanca, pero que ¿de qué me siendo sirve alto? a mí ¿de qué nos sirve a las inquilinas, a los inquilinos, la mesetización de los precios? Es como, yo digo, es como si vas un día a comprar la barra de pan, te la suban a 20 euros y te dicen, bueno, el año que viene y el siguiente no te la vamos a subir más, pero es que ya... Es que ya no la puedo comprar. Es que ya no la puedo comprar, entonces hay muchísima gente que se queda fuera. Claro, o sea que aunque se ponga lo del tema del IPC, que lo aplaudimos, pero si hablamos de unos precios de salida que son alquileres desorbitados, fíjate qué pequeña tranquilidad de que año a año sabemos que no nos van a subir por encima del IPC, pero es que ya el precio es alto de por sí. Claro, solo en Málaga, por ejemplo, ahora mismo es la cuarta ciudad con el alquiler medio más caro de España, en torno a 1.400 euros brutos. ¿Qué otra ciudad es? Me imagino Madrid, Barcelona. Madrid, Barcelona, Baleares también, y después el norte. Sí. Claro, y Málaga especialmente es chocante porque luego en renta bruta se encuentra 24.000 euros de renta bruta por unidad familiar, que la coloca en la ciudad 98 de 126 a nivel estatal. O sea, somos una de las urbes más pobres, pero a la vez tenemos uno de los alquileres más caros. Hay otro dato que me gustaría a mí decir, que del año pasado, si no recuerdo mal, más de 60.000 personas que son paradas de larga duración de 45 años en adelante. Es decir, hay ese tipo de población, al igual que las familias monoparentales, como es el caso de Vanessa, jubilados, como en el caso de Antonio, son población que se coloca en peligro de exclusión social con este tipo de... con esta situación, ¿no?, tan inestable, ¿no? El problema, por ejemplo, de que no haya alquileres, de que también los propietarios sean temerosos o reacios a poner su vivienda en alquiler y a lo mejor opten por un alquiler turístico, que a lo mejor les reporta más dinero de inmediato y no tienes a unas personas que a lo mejor se te puedan meter en el piso y te puedan dejar de pagar. Podría haber a lo mejor una serie de medidas fiscales como, pues si usted pone en alquiler su vivienda, pues a lo mejor, pues oye, deje de pagar el IBI o unas bonificaciones. El Real Decreto, por ejemplo, no contempla esto, tan solo dice algo de las viviendas
sociales que no repercutiría el IBI de esa vivienda social en el inquilino, sino que el ayuntamiento podría bonificar hasta un 95%. Pero una vivienda de renta libre, que el IBI le corresponde al propietario, la tenga o no la tenga alquilada, en principio el Real Decreto que acaban de poner en vigor no contempla bonificaciones para el propietario de una vivienda de renta libre que alquile. Ya, y luego después hay ciertas cosas que se dejan un poco en manos de las distintas administraciones, ¿no? De la Junta, en este caso, claro, sería, y del Ayuntamiento. Entonces también depende de la voluntad política que tenga la administración de turno de desarrollar determinadas medidas, ¿no? Eso, al final es que la vivienda se trata de un derecho, una necesidad, y también se confía mucho en solucionar ese problema en manos del mercado, mientras que no se crea en España el porcentaje de vivienda social en alquiler es prácticamente nulo. Vaya. ¿Pensáis que de hecho, España baja la media europea, sí, de porcentaje de vivienda pública en alquiler, en comparación con... Al 1,5%. En otras tertulias de este programa sí que expertos que hemos tenido también nos sitúan igual que en otros países del entorno europeo se construye más vivienda de alquiler social, más vivienda pues con precios especiales para las personas que no pueden permitirse un alquiler de vivienda de renta libre. Oye, en torno a la protección para el desahuciado, sí que es una novedad en este Real Decreto la obligatoriedad de la notificación de ese desahucio a los agentes sociales del entorno donde viva ese desahuciado potencial o ese desahuciado futuro desahuciado. ¿Eso qué efectos puede tener? ¿Lo valoráis positivamente? ¿Puede retrasar un desahucio o a lo mejor dar cabida a posibles medidas de ayuda para que ese desahucio no se llegue a buen puerto? A ver, al final es verdad que ahí muchas veces surge el problema de que muchas veces los afectados no saben qué trámites tienen que hacer ni por dónde tienen que ir, pero es verdad que realmente el problema no es que vengan los servicios sociales o no vengan los servicios sociales, el problema es que al final hay casos, como por ejemplo el de Antonio, de desahucio sin alternativa ocupacional, es decir, Antonio si se quedaba en la calle no tenía dónde ir. Y ahí es donde realmente tendría que regular el BOE, de decir, bueno, este tipo de alquiler, este tipo de desahucio, no es que yo te aviso a servicios sociales, sino que directamente te los paro porque es que esta persona no tiene a dónde ir. O el ayuntamiento el que tiene que encargarse, bueno, el ayuntamiento o la institución que corresponda de dar una alternativa. No, ya al final los servicios sociales pues sí se podrían haber llevado a Antonio a un albergue municipal o a un piso compartido, pero al final eso realmente no soluciona nada, es algo es como algo temporal, son unos días de ayuda, pero el problema sigue existiendo, ¿no? Que es que Antonio se vería en la calle sin un techo, ¿no? Bajo el que vivir. Vanessa, vamos a explicar un poquito también tu caso. También inquilina, como Antonio, en este caso del Palo, ¿no? De la barriada del Palo. Del Palo, sí. Del Palo. Ella es madre soltera, 2 hijos. Sí, 2 hijos y un perro. Y un perro también, ¿no? ¿Cómo se llama el perro? Odín. ¿Cómo? Odín. Odín, pues un saludo para Odín. Que lo tengo que regalar y todo No. A ver, Vanessa, desde luego, por trabajadora, que no te digan que no eres trabajadora, porque tiene 2 trabajos para llevar a su casa 900 euros de sueldo. Sí, 900, 950 algunos meses, sí. 2 trabajos, o sea, que trabaja desde que se levanta el sol, sale el sol, hasta que se... Casi todos los días. Y nada, y yo llevo 8 años de alquiler, viviendo con la corriente de pago. ¿Pero quieren vender tu vivienda? Quieren vender mi vivienda, sí. Después de 8 años, el día de Año Nuevo, me dijeron que me daban 6 meses para que me buscara otra cosa. Y entonces me pongo en la búsqueda y veo que es imposible. Ya, fíjate, con un sueldo de 900 euros y con un alquiler de 380, que para como está el mercado... que para como está el mercado es un muy buen precio, pero entiendo que te las verás y te las desearás para poder alimentar a tus hijos, ropa, gastos de luz, de agua. Sí. Llego como muy justito al mes, pues claro, yo me pongo a buscar y veo que los precios están 700, 800 euros, sin luz y sin agua. 2 habitaciones, no me quieren con perro, hay en algunos sitios que no me quieren con hijos, otro lado me piden 3 meses de adelanto, me piden aval, antigüedad en la nómina... Y entonces, claro, me piden unas cosas que es que yo no... Un inciso, que esto que hemos comentado de novedad del Real Decreto, de la obligatoriedad de la prórroga de 3 a 5 años, solo afecta para los nuevos alquileres. Claro. No tiene efecto retroactivo con alquileres que ya se hayan producido. Con lo cual, en tu caso, bueno, y tú llevas además llevas 8 años. 8 años. ¿Te han dado un plazo? ¿Tú tienes ya una fecha de desahucio? Bueno, a mí me han dado 6 meses. Primero me dieron 6 meses, yo llevaba un acuerdo que más o menos, como yo le expliqué, que es que era imposible, que es que no me puedo ir. Y ella, pues bueno, me ha dicho que más o menos que me da 1 año.
un año, pero bueno, es que la situación, como yo veo que no cambia, Claro. pues en un año me voy a ver en la misma situación, que es que no voy a llegar, que por mucho que trabaje, no voy a llegar, aunque llegara en este caso a los míos, es que es imposible. En el paro directamente ya es Y imposible. fíjate que tú estás al corriente de todos los pagos. Sí, yo estoy al corriente, no he tenido ningún problema ni nada de nada. Pues fíjate, yo voy aquí a hacer una reflexión y palabra de verdad, a lo mejor me mojo más de la cuenta como presentador, pero sí voy a decir una cosa. Te digo la verdad, entiendo a la propietaria, pero más te entiendo a ti. Yo No, la pero entiendo espérate, también. más te entiendo a ti. Te digo por qué. Vivimos en una sociedad en la que queremos ganar cuanto más mejor. Y tenemos una vivienda y queremos sacarle el mayor partido. ¿Es comprensible? Sí, justo. Pues mira, no es justo porque hace años ese piso, 380 euros, era un precio razonable. Totalmente. Como ahora se está alquilando a 600, yo también. Y si el de al lado alquila 700, pues yo voy a intentar 725. ¿Entiendo a la propietaria? Sí, justo, no es justo. Es que la vivienda es un derecho que está recogido en la Constitución, en el artículo 47, y el mandato constitucional precisamente lo que pide a las administraciones de las comunidades autónomas, a los ayuntamientos en este caso, es que legislen y ejecuten las normas que haga falta para que nadie se quede sin techo. La vivienda no es una mercancía, el problema es que vivimos en una era, en una época que bueno, ya viene de finales del siglo pasado, de finales del siglo XX, en la que se ha hipermercantilizado la vivienda, no solo aquí en Málaga ni en España, sino es un fenómeno bastante global. Y lo que está ocurriendo con Málaga es un proceso de gentrificación de libros, o sea, como ha ocurrido en otras ciudades. Al final es que tienes por un lado, es verdad lo que tú dices, el derecho a hacerse rico, a ganar dinero y el derecho a la vivienda, pero muchas veces tendemos a confundir, a tomar por derecho lo que en realidad son privilegios y Tendría que ciertamente, prevalecer. en este caso lo que tendría que prevalecer y lo que no tiene sentido que no prevalezca es el derecho a la vivienda, sino el derecho a la riqueza personal. Vosotros estáis ahí de lleno trabajando desde el sindicato por ayudar a estas personas, ¿no? Y decíamos al principio que esta situación cualquiera nos podemos ver, porque te viene una situación adversa en el trabajo o empiezas a ganar menos dinero, vives de alquiler y llega un momento en que no puedes hacer frente a ese alquiler. ¿Y qué haces? Tienes que, y más si tienes a lo mejor familia, como en tu caso encima también, o Antonio, que estás solo, bueno, pues también tiene derecho, por supuesto, a una vivienda. El problema está que es que si desde las administraciones se está permitiendo que se convierta en un negocio el alquiler y que prevalezca el negocio sobre la necesidad de la vivienda, pues entonces que esto no tiene solución. Claro, y es que hablamos no solo del derecho a la vivienda, sino, y eso lo estamos viendo en el sindicato de inquilinas e inquilinos, que lo que genera también, porque el no saber si vas a tener un techo mañana te genera una ansiedad, una situación psicológica casi que más grave que la de no tener trabajo. Eso lo estamos viendo continuamente. También quería insistir un poco en el punto de que esto es el fenómeno de las afectadas inquilinas e inquilinos por la burbuja del alquiler es transgeneracional, es decir, está afectando a gente de distintas edades y de distintas situaciones. Aquí tenemos a Vanessa, que es trabajadora en activo, tenemos a Antonio, que es jubilado, también hay estudiantes y también hay inmigrantes, personas inmigrantes, que tienen otra carga ya añadida. Y, en fin, es un fenómeno que está afectando a personas de muy diferentes situaciones. Hay unas ayudas que llevan tiempo en vigor en Málaga y me imagino que también en otras ciudades que parten desde el ayuntamiento. Son unas ayudas al alquiler progresivas, de mayor ayuda a menor ayuda. Hablamos de, son 3 años de ayuda al alquiler, pero con unos condicionantes muy concretos. Tienes que tener una orden de desahucio, tienes que encontrar a alguien que te quiera alquilar esa vivienda. Ese dinero no pasa por el inquilino, sino que directamente desde la administración, en este caso local, desde el ayuntamiento se la manda o se le ingresan al propietario, pero comienza con 100%. 550 son. Los 6 primeros meses. Los 6 primeros meses. A mí me lo han concedido. A ti te la han concedido, pero ¿has encontrado una vivienda por ese...? No. Aparte que con lo que... No quieren alquilar claro. A los que tienen... Orden de desahucio. No, a los que tienen concedido eso, esa ayuda. No lo quieren. Quieren un aval o quieren una nómina de larga duración. De todas formas, Antonio, fíjate en tu caso, si tú tienes una pensión de 340 euros, aunque el ayuntamiento te conceda una ayuda de 550 euros y tú encuentras un propietario con un piso con ese precio que te lo quiera dejar, a los 6 meses tú tienes un problema. Sí, a los 6 meses no. A los 6 meses, mira, que son 50 euros. No, una vez que pasen los... bueno, a los 6 meses te reducen la ayuda ¿a cuánto? El 50% tienes que pagar. O sea, perdón, el 5% o el 10%. Todavía podrías, pero...
pero después se va aumentando hasta llegar al 50%. Al año ya tendría. Sí, los propietarios nuevos de donde yo estoy, me he puesto en contacto con ellos y para ver si... Y me han dicho, ¿qué ganas? Tanto. Dices, no podemos. Y lo primero te ponen 550 euros, sabiendo ellos lo que cobra, 550 euros. Aparte, de alquiler. Sí, aparte que también esos pisos, para que puedan acogerse a ese alquiler y a esa bonificación que se beneficia el inquilino pero recibe el propietario, los pisos tengo entendido que tienen que estar en el registro de la propiedad como pisos que están en alquiler y al corriente del IBI. Con lo cual, realmente vosotros tenéis contabilizado aproximadamente el mercado aquí en Málaga Capital, ¿cuántos pisos están disponibles para esta familia o para estas personas? No, la administración no tiene un registro. No tiene un registro. Esas son las cosas que, o sea, junto a la ayuda deberían darte como un listado de pisos que ¿A dónde puedes dirigirte, claro, no? Claro. Y además, por ejemplo, el caso de Antonio, que es una empresa, o sea, Antonio estaba pagando hasta ahora 310 de alquiler y la empresa lo primero que ha hecho es, tú tienes la ayuda, vale, pues el alquiler va a ser 550. O sea, te lo suben encima conociendo, como tú decías, 550. lo que cobras de pensión. Pero ahora me dice, bueno, ¿y qué cobras? Tanto, dice. Entonces, ¿cómo vas a llegar al final? Con lo cual hablamos de que la administración se queda corta al final. Totalmente no corta. Llega a solucionar y estamos el hablando además de unos niveles de renta, o sea, a mí ya es que se me ocurre calificarlo un poco de ridículo. O sea, 550 pedir por un piso, bueno, de 3 habitaciones, ¿no? Dice que tiene. Sí, pero con problemas de humedad. Con problemas de humedades, en una vivienda que está bastante deteriorada, en una zona bastante precaria de Málaga, concretamente de una zona del distrito de... Tenemos la imagen, hemos Cruz visto ahí el Humilladero, bloque, cerca de la antigua prisión provincial. Es que se está produciendo como una homogeneización de los precios, ¿verdad? Claro, que muchas veces cuando hablamos de todo el tema de la gentrificación en Málaga, además, pensamos que realmente solo afecta al centro. No está afectando solo al centro. Pero en el sindicato vienen gente de todo, por ejemplo, Antonio del Camino de San Rafael, y hay mucha gente en la zona de la térmica que también está viendo un proceso de gentrificación por allí, o sea que no hay algo... Se está extendiendo. Gentrificación, habéis mencionado en varias ocasiones, me gustaría que lo explicaseis qué significa ese término para nuestros espectadores que a lo mejor, a ver, ¿qué implica gentrificación? Pues más o menos es un proceso cuando un barrio empieza a expulsar a sus vecinas y vecinos y se transforma como en un parque temático. Empiezan a desaparecer comercios locales, empiezan a tener vida, empiezan a estar orientados a otra cosa, al negocio. Por ejemplo, el centro se ve muy claro, el centro los habitantes se están yendo. Alquiler turístico. Claro, pero ya no solo alquiler turístico, por ejemplo, porque al final tú te puedes ir porque te echen de tu piso, tú te puedes ir porque te suban el precio y tú no puedas renovar, o te puedes ir porque realmente tu barrio se vaya convirtiendo en otra cosa en la que tú no puedas vivir, que la pérdida de comercios locales, que tu barrio solo empieza a abrir bares, los pisos turísticos hacen mucho también ahí. Entonces al final es un proceso que va degradando y va convirtiendo zonas, hasta el punto de, por ejemplo, no sé si fue el año pasado que se presentó la solicitud de que todo el centro se considera zona comercial y no zona residencial directamente. Por la presión de los hosteleros. Una medida que Ciudadanos adoptó muy rápidamente y llevó al ayuntamiento. Aquí por este programa han pasado, pues no sé, colectivos como por ejemplo Estos Desahucios, la plataforma Estos Desahucios, el sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga. ¿Cuándo arranca vuestra actividad? ¿Hay que pagar algún tipo de cuota? Entiendo que si llegan personas con tanta precariedad y esa situación desesperada, vuestra ayuda es desinteresada, ¿no? El sindicato de inquilinas e inquilinos de Málaga arrancó hace aproximadamente un año, si no me equivoco. Sí, a finales de 2017 más o menos, sí. A finales de 2017, y está básicamente formado por inquilinas e inquilinos. O sea, vosotros también sois inquilinos. Todos somos inquilinas. Todos somos inquilinas y todos somos afectadas de alguna manera por la burbuja del alquiler, evidentemente en unos casos peor que otros, ¿no? Y de momento no somos, que nuestra iniciativa, nuestra voluntad es convertirnos en asociación, porque de momento estamos funcionando como movimiento vecinal. Hay también en otras ciudades, ¿no? Sí, en Madrid, ¿no? Hemos seguido un poco la estela el de Málaga sigue la estela del de Barcelona y el de Madrid principalmente. También están arrancando otras iniciativas en otras zonas de España, porque esto es un problema pues que ya tiene afecta a nivel nacional, ¿no? A muchísimas ciudades. Entonces somos personas voluntarias que nos reunimos y intentamos prestar pues asesoramiento jurídico a las inquilinas y a los inquilinos que vienen a las reuniones. Nos reunimos mensualmente. Lo que pasa que bueno, esto se está desbordando un poco porque cada vez viene más gente y el movimiento no deja de crecer, por desgracia,
puesto que cada vez hay más personas afectadas por estas circunstancias. Además que desde hace ya bastantes meses hemos visto los titulares en informativos, en prensa escrita, prensa digital, que se están produciendo en nuestro país, así como se han frenado los desahucios de propietarios, se ha aumentado de una manera increíble los desahucios de inquilinos. Ahora mismo hay muchísimos más desahucios de inquilinos frente a pocos desahucios de propietarios. Sí, según los datos del Yo creo que cuando Consejo General de Poder desahuciaron Judicial, a todos los propietarios que tenían que desahuciar y ya no queda... Sí, precisamente hablando el día del intento de desahucio que afortunadamente conseguimos detener de momento de Antonio, con alguien de, no recuerdo ya si era de la PA o de estos desahucios, comentaban que ellos llevaban ya 2 años parando desahucios de inquilinas e inquilinos, ¿no? Y que en su mayor parte pues eran gente que habían sido antes propietarios o hipotecados, ¿no? Sí, es decir, sí. lo cual lleva a hacer una reflexión un poco perversa, es decir, primero te han desahuciado intentando ser propietario, ahora ya te desahucian siendo inquilino. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿La de vivir debajo de un puente? Van a tener que habilitar unos espacios debajo de los puentes. Entonces, y también un poco volviendo al tema de la gentrificación, es un fenómeno que se ha producido en muchísimas ciudades, ¿no? En ciudades muy conocidas, ¿no? Y que también sigue un proceso más o menos similar, como ocurrió un poco con el centro histórico en Málaga, que en cierta fase que estaba muy abandonado, ¿no? Y en un momento determinado pues se va mucha población joven, de alguna manera lo repuebla, ¿no? Y empieza a vivir y se convierte en una especie de barrio cultural, con cierta efervescencia. Y en el momento en que empiezan a subir los alquileres y empieza a llegar, en este caso, en el caso de Málaga, todo el boom de la hostelería y del alquiler turístico, estalla por los aires y desplaza a toda su población, digamos, original, o población que había llegado en determinado momento. Antonio, cuando hemos visto las imágenes, ¿no?, de esa paralización de tu desahucio, cuando viste que había tanta gente apoyándote y eso, a ver si compañeros podemos recuperar esas imágenes. Bueno, yo me quedé asombrado. ¿Esperabas ese apoyo? Yo no, la verdad que no. Yo no estaba preparado para... ¿Había, por ejemplo, vecinos, amigos, eran sobre todo de gente movilizada por el sindicato? Había tanta gente que yo no sé. Yo me quedé asombrado. Me pasó un caso el otro día, el sábado pasado, por calle Erario, al final, porque me gusta mucho pasear. Y veía una manifestación, no sé qué, de un matadero que van a poner no sé dónde, que van a matar 50.000 guarros diarios, algo así. Y me llega una mujer y me dice, toma, Antonio, léelo. Digo, bueno, ya lo leeré, pues no llevo las gafas de leer. Digo, bueno, ¿y Antonio por qué? Dice, pues yo estuve en tu desahucio. O sea, ni conozco ni la... Fíjate que dentro de... habéis conseguido un mes, pero claro... Pero los días van avanzando. Eso te iba a decir que... Mira, vamos a escuchar un poco el sonido también. De nuestros barrios. Antonio se queda. No vamos a parar. Este desahucio lo vamos a parar. Este desahucio lo vamos a parar. Antonio, conseguisteis con la ayuda del sindicato y de gente que quiso sumarse pues a esta causa paralizar, que decíamos, un mes. Pregunto yo aquí a Pablo y a Isabel, ¿qué puede ocurrir dentro de un mes? ¿Se puede volver a paralizar este desahucio? ¿De aquí a un mes habrá algún tipo de ayuda que pueda llegar para que Antonio no se vea en la calle? El siguiente paso era negociar con la SOCIMI, y que es un precio más bajo, que es lo que está intentando Antonio. Yo estaba cuando me dieron la ayuda para esto, digo, ahora me sentí bien. Ahora, cuando he hablado hoy con la abogada, me he hundido otra vez. ¿Entiendes? La semana que viene tenemos una reunión del sindicato, entonces se volverá a abordar un poco la estrategia en el caso de que hay que seguir en el caso de Antonio. Esa mujer me ha dicho que no, que es así, que con lo que yo gano que no me hacen contrato, si no me lo haría. Pero vamos a seguir luchando porque Antonio se quede en su casa mientras no tenga alternativa habitacional, que era lo que comentaba Pablo. Y el día del desahucio, pues estará allí otra vez. Estaremos allí otra vez. Bueno, Vanessa,
¿Tus hijas, podemos decir la edad más o menos? Sí, tengo un hijo con 18 y otra con 15. Con 15. Ellos, por Sí. ejemplo, están al corriente de lo que Sí. pasa, de que Sí, la desde casa el la quieren primer día, vender. sí, son bastante conscientes Ujú. y eso, porque como hemos estado solos, yo soy de Madrid, Sí. llevo 11 años aquí en Málaga, nunca tuve problema para alquilar ni nada de nada y bueno, pues más o menos están estudiando los dos. Y Que con esa edad, si son buenos estudiantes, lo que deben de hacer. No tienen por qué preocuparse por que en la Claro. casa no entre más dinero para poder un alquiler abusivo. Para poder pagar un alquiler abusivo. sí, yo lo que estoy es angustiada porque el tiempo pasa muy rápido y me veo que es que no sé qué... ¿Cuántos meses te quedarían? Hasta Pues me quedarán 10 meses. 10 meses. Sí, pero ahora viene el verano, empiezan a subir otra vez, yo mi trabajo lo tengo en el Palo, mis hijos estudian en el Palo y claro, es todo, tengo que quitar a mis hijos de su instituto, cambiarlos del entorno, el trabajo también lo tendría que dejar y es que no sé, que duermo poco y me queda tiempo, pero veo que corre y no... Fíjate que decís, Isabel, y podemos entenderlo perfectamente, que este tipo de situaciones te tiene que producir seguramente Sí, mucha muchísimo más angustia. estrés y ansiedad y angustia Yo que la creo- pérdida de un trabajo. Es que es tu casa, es tu techo. Yo estoy en tratamiento. No entiendo, no. Un tratamiento porque estaba que me subía por las paredes, menos mal. Que me ha hecho mucho el tratamiento. ¿Vosotros pensáis que, por ejemplo, una administración, ayuntamiento, Junta de Andalucía, que si quisieran podrían destinar presupuestos para solucionar el problema de habitabilidad, o bien medidas que realmente contengan los precios, que limiten hablamos de a ver, no estamos en un sistema comunista, pero ni un capitalismo feroz, ni un comunismo tampoco vamos a retrotraernos a la URSS. Yo creo que puede haber un término intermedio. El Estado, cuando quiere, interviene. ¿Por qué no se interviene aquí? Por falta de voluntad política y porque hay muchos intereses muy potentes, como en el caso de la SOCIMI, de las empresas interesadas en invertir en activos inmobiliarios. Y estamos llegando a un punto en el que yo recuerdo que el concepto, ¿no?, del socialismo con rostro humano, ¿no?, del que se hablaba, pues estamos empezando a padecer un capitalismo que de humano tiene poco, porque si ni siquiera son capaces de garantizar un derecho que está en la Constitución, el artículo 47, me gusta mucho insistir en ese punto, pues realmente es por falta de voluntad política y por rendición ante determinados poderes económicos. ¿Pensáis que la ciudadanía tendría que movilizarse más? Hemos visto ejemplos de personas que, por ejemplo, han ido a apoyar a Antonio y en un futuro, pues quizás, Dios quiera que no, pero sí hace falta, porque también esté apoyada Vanessa, ¿no? Pero ¿pensáis que los ciudadanos nos deberíamos de movilizar ante esta situación, aunque no seamos afectados en este momento, quién sabe si en un futuro, que a lo mejor con la presión social podrían cambiarse las cosas y los gobiernos, las administraciones, los partidos políticos podrían implicarse realmente en solucionar el problema? Porque yo, con un problema tan grave, realmente creo que hay mucha apatía, estamos muy apáticos porque de momento sabemos que es un problema que nos puede tocar, pero de momento no me ha tocado. Claro, la ciudadanía claro que debería involucrarse más. De hecho, el mismo Real Decreto que han sacado hoy, es muy iluso pensar que eso no tiene nada que ver con todo el trabajo que llevan haciendo sindicatos, la paz, estos desahucios. Que al final ese tipo de cosas parece que son los políticos los que de su propia voluntad sale, pero no, eso surge de una lucha en la calle, de una movilización ciudadana, porque al final no se puede confiar en que el poder vaya porque sí, porque le apetezca arreglar las cosas. Pero sí estaría bien que por parte de la ciudadanía hubiese más conciencia de este problema, ¿no? Porque al fin y al cabo es un bien básico. Nosotros defendemos desde el sindicato, y yo creo que todo este tipo de movimientos vecinales, la vivienda como un hogar y no como un negocio. Claro. Entonces, Eso es bueno, fundamental. encontrar la manera de que se armonice, ¿no?, de alguna manera, ¿no? O sea, no se habla de intervencionismo económico, porque creo que fue en la Comunidad Valenciana hace poco lanzaron una iniciativa que era para un índice de precios, algo así, ¿no? Es que parece que se habla de precios y es como un anatema, ¿no?, que es que ya no se puede ni mencionar el tema cuando se han producido subidas tan grandes, ¿no? Claro, por ejemplo, si mira en otros países europeos como Holanda, Alemania, que de comunistas tendrán bastante poco, va a ver que las inversiones que hace el Estado y la oferta de vivienda pública en alquiler son muchísimo mayores que en España. Que al final faltan varias cosas en España, una de ellas, por supuesto, es voluntad política.
Pues Pablo, Isabel, muchas gracias por venir al programa, de verdad que ha sido muy interesante contar con vosotros, esperemos que vengáis más veces, me gustaría de verdad que hagamos un seguimiento a este tema, y por supuesto también Antonio y Vanessa, gracias por contarnos vuestra historia, vuestro testimonio, y os deseamos lo mejor, de verdad, de corazón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nos marchamos por hoy, pero nos vamos con el espacio de moda con nuestra colaboradora Lidia Moreno, que hoy pues continúa hablándonos de un poquito lo más destacado, ¿no?, que ella vio en la Madrid Fashion Week. Nos despedimos con este espacio de moda y regresamos mañana jueves con mucho más contenido aquí en el Magazín de PTV, en Málaga TV. Hasta mañana. Nos volvemos a encontrar con Lidia Moreno, con nuestra colaboradora de Málaga TV del espacio de moda. Lidia, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy bien, y además queremos que nos cuente precisamente, hablando de moda, como cada semana lo hacemos contigo, pues atrás quedó ahí la Madrid Fashion Week, pero ya con calma y un poquito ya de manera, pues con más reflexión, podemos destripar durante 3 semanas lo que deparó esa pasarela tan importante, esa cita con la moda a nivel anual, ¿no? Sí, por lo menos un poquito, o sea, vamos a intentar que por lo menos hablar un poquito de cada diseñador, porque hay muchísimos diseñadores lo que hay. Algunos se quedarán fuera. Algunos se quedarán fuera porque es que es imposible, que mil disculpas, pero vamos a intentar concentrarlo un poco. En esta parte que vamos a hablar es casi la de las que más me gusta, o sea, las demás me encantan también porque es moda y hablamos de moda, pero aquí es que hablamos de jóvenes talentos. Entonces el EGO es una parte del Madrid Fashion Week que lo que ayuda es a los jóvenes talentos a presentar sus propuestas, pero con Samsung lo hacen de tal manera para que se haga una innovación tecnológica, es decir, todos sus tejidos, todo lo que es la parte de la colección o la esencia de la colección tiene que tener una visión tecnológica. En este sentido, una de las diseñadoras que ganó ese certamen de EGO es Laura Herrero, una chiquita de 22 años, súper jovencita, pero que ha sabido captar muy bien lo que quería transmitir EGO en Madrid Fashion Week. Ahí vimos desfilar a uno de los rostros más conocidos de Instagram que hemos estado viendo, que es Alba Díaz, hija de Manuel Díaz del Cordobés y Vicky Martín Berrocal, porque si recordamos a esta chica, en Instagram es una celebridad. Una influencer, ¿no? Claro, es una influencer, pero se quiere dedicar al mundo de la moda. Al diseño, ¿no? Sobre todo al modelaje. Al modelaje. Por ahora, y que hemos estado viendo, de momento es al su madre modelaje. es diseñadora, ¿eh? La madre diseñadora es muy buena diseñadora, me encantan sus vestidos, así que muy buena diseñadora. Pero por ahora lo que ella y lo que le estamos viendo son desfiles, tanto ahí, la hemos visto en Nueva York, o sea que hay una cosa que sí que se está moviendo y la estamos viendo que está dentro de este mundo. Entonces volvemos a Laura Herrero, que es la diseñadora. Vemos ahí en fotografía y quiero que veáis cómo es específicamente esos diseños. Es una colección que llama más bien a su proyecto Síntesis. En él lo que intenta es sintetizar todos estos tejidos, toda esta monocromía de colores también, son colores que evocamos mucho más una paleta oscura, como vemos, y también un poco más metálico. Introducimos tejidos bastante tecnológicos. Hay algunos que incluso ya están utilizando las impresoras láser y las impresoras en 3D para fabricar sus propios diseños. O sea que la innovación tecnológica sí que está ahí. Pasamos a otro diseñador que vemos que es 404 Studios. Más bien que un diseñador es una propia firma que lo que intenta demostrar es un diseño a 4 horas. Vemos en pantalla la colección para que podáis entender un poco mejor todo este sistema de diseño. En esta colección se van a centrar en Anaïs Baussage, se centran en el set de cámara de Cleopatra, focalizando un poco la atención a esa ornamentación y esos múltiples cambios de la actriz a lo largo de la película. Es como vemos un poco más viendo lo que es el set de rodaje. Aún así, son todos con una visión tecnológica y también con una visión de tejido diferente a los que vemos naturales en el resto de los diseñadores de la Madrid Fashion Week. Miquel Colas, con su manual de la 230, nos traslada a un retiro más espiritual y es como más, son tejidos como más evocadores cuando vamos a hablar en ese sentido de esa línea de la colección. Las siluetas, como vemos en pantalla, se definen
y se estructuran muy claramente. Como consecuencia surgen prendas muy sencillas y prácticas, alejadas de todos los géneros que puedan suscitar cualquier línea de la colección. Melania Freire. Melania Freire vemos que ha presentado una proyección de colección que gira en gran a una pintura apropiacionista, donde los estampados y patrones de las prendas son reproducciones y recortes de cada una de ellas. Son tejidos pintados a mano, tejidos que, como vemos en pantalla, que son tejidos muy trabajados también, y tiene esa visión del trabajo artesanal dentro de lo que es esos proyectos EGO. Madrid Manso, que vemos, Madrid Manso utilizó Miss Thing. Es un llamamiento a la búsqueda del propio camino. Si nos damos cuenta, todos estos jóvenes diseñadores están evocando mucho a lo que es la personalidad y ese oscuro que tenemos dentro, esa parte de la personalidad más oscura que tenemos dentro. Lo sacan fuera para que veamos ese tipo de colección. Ahí sí podemos ver el tipo de la colección que ha estado sacando. Otros que vemos es Desigual, que con la vida es chula, que cuando lo hemos estado hablando que tiene un poco más de colorido, se puede asemejar un poquito más a ese tema de colorido de Agatha Ruiz de la Prada o incluso de Custo Barcelona. O sea, está un poco dentro de lo que es la línea del color, de la vida, de la alegría, de etcétera, etcétera. Y eso también lo han presentado como jóvenes diseñadores. Lo han presentado ahí, como jóvenes diseñadores, pero sabemos que es una firma que trabaja bastante. Tiene bastante trabajo. Y por último vamos a nombrar de EGO, hay algunos diseñadores que hay más, que por falta de tiempo la verdad es que no vamos a poder terminar de hablar con ellos, pero Moisés Nieto es uno de los diseñadores que me gustaría centrarlo, porque en su línea de colección que vemos en pantalla, que quiero que veáis específicamente los diseños que dan, ellos dicen que en la línea de colección solo es algo muy básico, dice 4 tonos, 9 diseños, 16 colores, un espacio en blanco, 4 modelos, 36 prendas, 0 estampado, 16 accesorios, 32 looks, una canción, 150 invitados y algo nuevo. Esa es la presentación que ha hecho Moisés Nieto para presentar su propia colección. Como nos dice, son colecciones muy básicas pero muy estructuradas, colecciones que favorecen mucho y son colecciones muy de street style completamente. O sea que con esto es un poco lo que hemos podido englobar a la Madrid Fashion Week de EGO Samsung. Pero en próximas semanas sí que hablaremos Seguiremos de nombres muy consagrados en el mundo de la moda. Exacto. Y que también pasaron por la Madrid Fashion Week. Exacto, esto es lo que hemos hablado nada más que es del EGO, o sea que del EGO salen muchos diseñadores muy profesionales. Uno de ellos también es, entre lo que hemos estado diciendo, es Moisés Nieto, que tiene bastante repercusión a nivel nacional, o sea que, pero se ha metido en EGO por joven diseñador. Bien. Pues nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Lidia. Nada, a vosotros. Gracias. Hasta luego. La Cueva del Tesoro en el Rincón de la Victoria. El Ayuntamiento de Cómpeta y el Ayuntamiento de Torrox han patrocinado este programa.